Podemos celebrar a las mamás una vez más a través de todos los campuses. Los amamos, les agradecemos por todo lo que hacen. Yo creo que ser una madre es el trabajo más difícil en el mundo. Y ni siquiera quiero que tenga una comparación. Díganme de un trabajo donde tengas que trabajar 135 horas a la semana, estás disponible 24/7 y tienes juntas a las 3 de la mañana con alguien que no puede dormir, no tienes descansos, ni bonos, ni días de enfermedad. Y cuando tienes niños enfermos, ni siquiera eres capaz de ir al baño sola, jamás. Las habilidades que necesitas para ser mamá son muy sencillas. Tienes que ser experta en medicina, enfermería, artes de culinarias, resolución de conflictos, consejería, terapia, guerra de oración, conductora de Uber, árbitro, negociadora de crisis y administran un departamento de objetos perdidos de tiempo completo para los pequeños de la casa. Así que díganme de un trabajo más difícil que este. Así que quiero decirles, madres, las vemos, las valoramos y el impacto que han tenido en todos nosotros no se puede medir. Y quiero también reconocer que yo sé que este es un día difícil para muchas mujeres el día de hoy. Hay personas en la audiencia que perdieron a su madre. Hay personas aquí que han intentado ser madres por mucho tiempo y este es un día difícil para ustedes. Y quiero decirles que las vemos, que estamos aquí para ustedes y quiero abrirme este momento y orar por todas ustedes. Así que vamos a hacer esto. Señor Padre, te agradecemos por las madres y te agradecemos por aquellas que quieren ser madres. Te agradecemos por lo que vas a hacer el día de hoy al hablarnos a nuestras vidas, al momento de abrir tu palabra y permitirte a ti que hables a nosotros y que tú bendigas el tiempo juntos. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bueno, yo estoy súper emocionado de estar aquí. Vamos a empezar una nueva serie en el libro de Esther del Antiguo Testamento. Esther es una mujer que es una héroe de la fe. Es una historia increíble. Es muy apropiado que empecemos esta historia este fin de semana. Y quiero hacerles una pregunta. Y esta es la pregunta que quiero que piensen. ¿Cuándo fue la última vez que tú no pudiste o no alcanzabas a ver a Dios en tu vida? Estabas pasando por algo y decías, Señor, no te puedo ver, no te puedo oír, no sé dónde estás, esto no tiene sentido. Dios, parece que no estás, es más, parece que te has dormido en el trabajo. ¿Dónde estás? Mi idea es que todos hemos pasado por eso. Quizás alguien perdió a un familiar, están pasando por algo difícil y se están preguntando, ¿dónde estás, Señor? A lo mejor tienes una situación difícil económicamente y volteamos a ver a Dios y le decimos, no te veo, no sé de ti. ¿Y qué tal si yo te dijera que cuando parece que Dios está ausente, puede ser precisamente cuando está haciendo su obra más grande en tu vida? Ese es el libro de Esther. Es un libro increíble porque tiene 10 capítulos, es un libro relativamente largo, pero es el único libro en toda la iglesia donde el nombre de Dios no es mencionado ni siquiera una sola vez. No hay otro libro como ese y quizás tú puedes decir, bueno, si Dios no está mencionado en el libro es porque Él no se está moviendo, no está obrando. Pero estás equivocado porque Esther es una de las historias más poderosas en las Escrituras. Y lo que quiero que veas desde el principio en este libro, lo que la historia de Esther nos enseña, que si Dios puede parecer invisible en el momento, pero está innegable en el resultado. ¿Puedo repetir esto? Dios puede parecer invisible en el momento,
pero tú tienes que confiar con todo dentro de ti de que Él es innegable en el resultado. Y escuchen, si ustedes no pueden ver a Dios hoy, esta serie es para ti. Esta serie es llamada Fuiste hecho para este momento y tú fuiste hecho para este momento. Así que vamos a empezar en el capítulo 1 de Esther. Así que vayan a Esther 1:1 y vamos a preparar el terreno para la historia. Y el trasfondo del libro es épico. Miren, Esther capítulo 1, versículo 1 dice: esto es lo que sucedió durante el tiempo, díganlo en voz alta, Jerjes. Parece que yo no lo puedo pronunciar bien, ¿correcto? El Jerjes, que gobernó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. La Biblia no es ficción. Este es un libro real. No fue inventado. No hay ningún encuentro arqueológico que pueda descontar lo que dice la Biblia. Yo amo la historia, pero este Jerjes es el que ustedes estudian en la historia y él gobernaba sobre el imperio de Persia, que es el imperio más poderoso en esa época en el mundo. A lo mejor ustedes lo han escuchado. ¿Alguien recuerda la película 300? ¿Se acuerdan de los espartacos? Es una... Esa es como la película lo muestra. Ese es el mismo Jerjes que estamos leyendo aquí en la Biblia el día de hoy. Miren, esto es lo que quiero que entiendan. Antes de que Jerjes se convirtiera en el rey de Grecia, el padre de Jerjes, Darío, había intentado invadir a Grecia una vez, pero perdió en una enorme batalla naval. Entonces él pierde y regresa a casa para prepararse para una venganza, pero él muere cuando regresa y ahora su hijo Jerjes es el que se va a preparar para regresar a combatir a los griegos, y eso es lo que pasa en la película de los 300. Y entonces estos 300, el libro de Esther comienza justo después de esta historia. Entonces, este Jerjes está tratando de juntar a todos sus soldados para ir a la guerra. Entonces, él tiene varias inseguridades. ¿Cómo voy a convencer a todos los nobles, a los militares, para entusiasmarlos, para regresar a la guerra? Miren lo que hace para motivarlos a todos para ir a la guerra. Entonces, él hace un fiestononón. No me lo estoy inventando. Él hace una fiesta enorme. La fiesta de fiestas. Tiene que convencer a todos para que regresen. Y miren lo que pasa en el versículo 3. En el tercer año de su reino, ofreció un banquete para todos los nobles y funcionarios, los líderes militares de Persia, los príncipes y los nobles de las provincias que estaban presentes. Durante 180 días completos mostró la enorme riqueza de su reino y esplendor y la gloria de su majestad. Entonces, hace esta fiesta por 180 días y cuando se termina esta fiesta, ¿qué creen que es lo que hace? Miren, versículo 5. Cuando terminaron esos días, el rey ofreció otro banquete. Entonces, hizo una fiesta encima de la otra fiesta. Y esta fiesta haría quedar mal a cualquier fraternidad de las universidades. Porque dice, el vino se servía en copas de oro, todas diferentes entre sí, y había abundancia de vino real, conforme a la generosidad del rey. Y ustedes dirían, esa es la fiesta a la que quiero ir. Había tanto alcohol, y luego dice, por orden del rey, cada invitado podía beber sin restricciones.
¿Se imaginan ponerse una banda en el brazo para tomar toda la bebida que quiera sin ningún tipo de limitación? Porque el rey había ordenado a todos los encargados del vino servir a cada hombre lo que quisiera. ¿Han estado ustedes alguna vez en algún lugar o alguna fiesta donde la gente está borrachísima? ¿Alguna vez han estado en el abierto de golf de Phoenix? Mire, yo tuve la oportunidad de participar en este torneo de golf de profesionales y aficionados del golf. Y yo sé que algunos de ustedes fueron conmigo a torneo y yo he estado los viernes y los sábados al final del día y créanme, la gente está, bueno, ni siquiera se pueden mantener parados, se andan cayendo porque están borrachísimos. ¿Se imaginan después de 180 días y luego 7 días más? O sea, esa gente estaba totalmente borracha. ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres o las mujeres se emborrachan una vez y otra vez? Lo que pasa es que ellos toman muy, muy malas decisiones. Y ese es el momento para detenernos y simplemente decirles que el alcohol es realmente peligroso. Yo no soy un pastor que les voy a decir que nunca beban. Y siendo honestos, mi esposa y yo de vez en cuando tomamos alguna bebida. Yo no les voy a decir eso, pero sí les voy a decir que el alcohol puede destruir sus vidas. Y ustedes están tomando malas decisiones, están destruyendo las personas a tu alrededor, tu propia familia. Entonces, si tú no puedes estar un día sin tomar, tienes un problema y nosotros te queremos ayudar. Hay pastores aquí, tenemos acceso a centros de rehabilitación y recursos que nos gustaría proveértelos. Así que pide ayuda porque el alcohol, cuando es abusado, incluso las grandes personas pueden tomar decisiones horribles. Y es lo que vemos que pasa en esa historia. Miren lo que pasa en el versículo 10. En el 7º día, cuando el rey Jerjes estaba alegre por el vino, borracho, ordenó a los 7 eunucos que le sirvieran y que trajeran delante de él a la reina Vastí. Miren, o sea que cuando le dijeron que trajera usando su corona real, probablemente le estaba diciendo, tráiganla sin ropa, desnuda probablemente, para que mostrara su belleza al pueblo y a los nobles que él estaba tratando de impresionar porque ella era hermosa. Este es un hombre que toma a su propia esposa y la objetiviza y la va a degradar en frente de sus amigos. Y lo que la reina Vastí hace es que se niega a venir, que es exactamente lo que toda mujer debería de hacer, porque ninguna mujer debería de ser exhibida como un objeto entre los hombres. Ninguna mujer debería de permitir eso, nunca. Entonces, las mujeres a través de la historia han sido objetivizadas o degradadas, pero esa no es la manera de Jesús, nunca, jamás. Jesús elevó a las mujeres y las respetaba. Y entonces le quiero decir a los hombres de CCB que nosotros debemos de liderar de tal manera que nunca debemos de objetivizarlas. Las debemos de tratar como hijas de Dios que ellas son. ¿No es así, hermanos? ¿No podemos hacer ese tipo de iglesia? Entonces yo quiero preparar el terreno para lo que vean lo que estaba pasando en el libro de Esther. Entonces, Dios va a poner a Esther en medio de este medio ambiente y la va a usar. Y entonces, esto es lo primero que quiero yo mostrarles, que Dios puede usar personas incluso en los lugares más impíos. Y ese es el problema que algunos de ustedes tienen,
que están en un ambiente alejado de Dios, cuando están en su trabajo, se siente impío o en tu vecindario o en la escuela a la que asistes o quizás en la familia en la que estás o en el hogar donde vives, son lugares sin Dios. Y muchas veces incluso lo que pasa en tu propia cabeza, los pensamientos que tienes. ¿Y saben lo que muchos cristianos hacen en ese medio ambiente? Simplemente se congelan y no hacen nada. Muchas veces se esconden y pensamos que ¿cómo es posible que Dios me va a usar en este lugar impío, sin Dios? Y yo lo que quiero es retar tu forma de pensar. Porque yo creo que es exactamente es cuando Dios nos quiere usar aún más. Cuando yo empecé a trabajar, yo trabajé en el mundo corporativo por aproximadamente 10 años y yo lo he visto. Yo sé lo que pasa en esos lugares de trabajo, que son lugares malos, lugares difíciles, dificultosos. Y lo que yo me he dado cuenta es que la luz brilla más intensamente en la oscuridad. Así que si tú estás diseñado para hacer esa luz, no importa dónde estés, ¿por qué vas a esconder esa luz solamente porque estás en la oscuridad? Al contrario, ese es el lugar donde Dios te quiere usar para que brilles más grandemente. Entonces, Dios no necesita el lugar perfecto para utilizarte. Es ahí donde Él puede hacer su mejor trabajo. Entonces, Esther entra en este medio ambiente y la reina Vastí ha sido desterrada porque en esa época tú no podías negarte ante un hombre porque entonces te iban a desterrar como mujer. En ese lugar de borrachos con esas ideas es donde Esther llega y ellos piensan esta idea de que tienen que encontrar una nueva reina, que es una combinación entre un certamen de belleza de Miss Persia y el Bachelor. Y entonces dice, entonces los asistentes personales del rey propusieron que se haga una búsqueda de jóvenes vírgenes hermosas para el rey y que traigan a todas estas jóvenes hermosas al harén de la ciudadela de Susa y que la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vastí. Y miren esta línea ridícula. Este consejo le agradó al rey y él lo siguió. Por supuesto que le agradó al rey este consejo. Entonces, en este sistema roto, tóxico, dominado por hombres, entra esta joven llamada Esther como una de las concursantes. Entonces, lo que podemos ver es que su antepasado de Esther no podría ser usado, según nosotros, por Dios. Miren, número uno, era judía, había vivido en el exilio. Entonces, los judíos habían sido capturados y exiliados a esta parte del mundo y eran despreciados. Y número dos, era una mujer, no tenía influencia porque en esa época las mujeres eran vistas de una manera muy inferior. Imagínense cómo son vistas las mujeres en este momento en Irán y era 10 veces peor en esa época. Por cierto, ¿saben ustedes dónde se ubica este lugar de la historia de Esther en el mundo actual? Bueno, es en Irán, en el Irán del día de hoy. Y si ustedes piensan que los derechos de las mujeres en Irán son malos ahorita, imagínense en la época de Esther. No tenías absolutamente ningún derecho. Aquí está el estrecho de Hormuz, donde está pasando esta cuestión de la guerra actualmente. Esto lo planeamos el año pasado. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que esto iba a estar sucediendo el día de hoy en el mundo actual? Pero así es como Dios funciona, ¿no? Entonces ella es judía, ella es mujer y por último no tiene ningún tipo de ventaja. Ella era una huérfana, sus padres fallecieron cuando ella era muy jovencita.
ella fue exiliada en las peores de las circunstancias y aprendemos que su tío Mardoqueo fue el que la adoptó y la crió. Entonces ella tiene una vida terrible, todas estas cosas en contra de ella. ¿Ustedes piensan que ella va a ser elegida para ser la próxima reina? Ella no está en la mejor posición como competidora contra las otras mujeres. Y sin embargo, la segunda cosa que aprendemos del libro de Esther es que Dios se especializa en usar a las personas con menos probabilidades para hacer las cosas más impresionantes. Lo voy a repetir de nuevo. Dios se especializa en usar a las personas menos probables para hacer las cosas más importantes. Y cuando yo digo eso, los menos probables, estoy hablando de ti. Algunos de ustedes que piensan, que dicen, no, no hay nada que yo pueda hacer. Yo también hice lo mismo, me puse en esa categoría por mucho tiempo. Yo siempre pensé que no tenía nada para mí, Dios no me iba a usar. Y yo no estoy nomás diciendo aquí en el escenario, sino usarte de alguna manera. Miren, yo quiero echarle porras a mi propia madre porque esta madre mía me lo dijo una vez. Ella estaba tocando el piano, ella era maestra de piano y ella me mira a los ojos y me dice, Ashley, yo realmente creo que Dios tiene algo especial para ti en tu vida. Y yo no estaba seguro si lo creí, pero fue una semilla que se plantó en mi corazón. Yo no le dije a mi mamá de lo que yo iba ahora a predicar el día de hoy, pero ella me mandó un texto en la mañana y miren lo que me dice. Yo siempre te lo dije que Dios tenía algo especial para ti y estoy orando por ti todos los días. Entonces, a los hombres, a las madres y a los padres, nunca dejen de hablar palabras poderosas sobre sus hijos y que se implanten en sus corazones. Entonces, Dios toma a personas, a los menos probables y los usa para cosas extraordinarias. Está en toda la Biblia. Miren, por ejemplo, David, que era un pastor y Dios lo convirtió en rey, y Rahab, que era una prostituta, Dios la usó para, incluso es parte de la genealogía de Jesús. Moisés, que era un fugitivo tartamudo, Dios lo usó para liderar a más de 1 millón de personas que fueran libres de la esclavitud. Imagínense a Pedro y Juan, que ellos cambiaron el mundo. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Cuando vieron el valor de Pedro y Juan y comprendieron que eran hombres sin estudios y comunes, se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, cuando Jesús está en el medio, Él toma personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias con ellos. Entonces, si Dios puede usar a Esther para cambiar la historia, y ella era una don nadie, entonces, cualquier cosa que Dios ha estado buscando para que tomes un riesgo en tu trabajo o algo en tu familia, para cambiar la dirección de tu familia, entonces tómalo, hazlo, toma ese riesgo, porque Dios quiere hacer algo contigo. Y si dices, no lo puedo mirar, no, tú confía en Dios, porque Dios a lo mejor parece invisible en el momento, pero será innegable en el resultado. Entonces, pero ¿cómo Dios usó a Esther? Bueno, pues si quieren saber eso, tienen que venir la próxima semana, porque nomás estamos empezando la historia. Pero lo que vemos al final del capítulo 2, vemos que Esther es probablemente entre miles de mujeres en este concurso, y por la provisión de Dios, ella es la que gana. Ella fue la elegida, ella es la reina. Y Dios la va a usar para liberar a toda su gente y los iban a exterminar a todos. Y si sientes que no ves a Dios, Esther pudo haber dicho, no te veo, Dios, no sé dónde estás. Ella tuvo una de las vidas más difíciles probablemente, pero quizás tú te sientas allí el día de hoy.
Y yo sé, de hecho, que quizás estés ahí, porque yo leo las peticiones de oraciones que llegan aquí a la iglesia CCV a través de la página web o el app. Yo las leo, estas peticiones de oración, y yo oro. Tenemos un equipo que lo hace y muchas personas para levantar esta iglesia a Dios. Y cuando yo leo estas oraciones o estas peticiones, yo sí me pregunto a veces, Dios, ¿dónde estás? Miro sus retos que están pasando cada uno de ustedes. Yo veo que muchas personas están orando porque quieren tener hijos, y yo estoy orando por esas parejas. Algunos de ustedes que han tenido un aborto, o a lo mejor tienes un hijo pródigo, o tu matrimonio está pasando por una situación difícil, o tu situación económica está pasando por una situación también. La semana pasada conocí a una mujer soltera, una madre soltera. Su nombre es Loretta y ella tiene 3 pequeños hijos. Y yo pude ver su fe en sus ojos de cómo ella está tratando de salir adelante. Pero yo me dije a mí mismo, esto debe ser muy difícil para ella poder hacer este trabajo con sus 3 hijos. Y lo que yo quiero que tú sepas el día de hoy es que el hecho de que no estés viendo a Dios no significa que Él no esté obrando. El libro de Esther son 10 capítulos, más de 5,600 palabras. Y este rey impío es mencionado como 192 veces, pero el nombre de Dios nunca se menciona, ni siquiera una sola vez. Y cuando yo leí este libro, dije, ¿por qué ni siquiera te presentaste una sola vez, al menos? Y realmente creo que Dios quería mostrarnos que es solo por el hecho de que no lo podamos ver, no significa que Él no está obrando en unas formas impresionantes. Dios puede parecer invisible en el momento, pero si tú lideras con fe y sigues avanzando, Él será innegable en el resultado. Entonces, para concluir todo esto, Dios puede usar personas incluso en los lugares más impíos. Dios te puede usar. Dios se especializa en usar a las personas menos probables para hacer cosas impresionantes. Y el hecho de que no veas a Dios no significa que Él no esté obrando. Algunos de ustedes en este momento no tienen idea lo que está en balance de que tú no te rindas ante Dios solamente porque no lo puedes ver. De hecho, yo quiero hacerlo un poco pesado para ti. Y no solamente el legado que le vas a dejar a tus hijos, sino a las generaciones después de tus hijos, que te miren a ti pasar por una época en la que no te rindas y te ven batallar con eso, pero te vean fuerte. Hay una mujer en esta iglesia que yo la conozco muy bien, y ella tiene una impresionante historia, que no miraba a Dios en ese momento, pero eventualmente decidió confiar en Dios, y estoy seguro que es un camino que muchos de ustedes han pasado. Y a pesar de mucho abuso en su vida y dudando, yo quiero mostrarles su historia, pero antes de eso quiero recordarles a todos ustedes que tenemos un equipo de personas aquí que pueden orar por ti, porque cuando tú escuches esta historia, a lo mejor algo dentro de ti se va a mover y necesitas una oración. Y yo sé que Dios quiere traer sanación el día de hoy. No solo por el hecho de que no mires a Dios ahorita, no significa que Dios no está trabajando. Vamos a ver esa historia juntos. En mi infancia, cuando era muy pequeña, todo iba bien. No teníamos mucho, pero estábamos bien. Hasta que la gente empezó a tomar decisiones pensando que el alcohol era la solución. Y en cuanto eso entró
en nuestras vidas se convirtió en una pesadilla. Fue difícil en todos los sentidos, porque cuando fumas 2 cajetillas y media de cigarrillos al día y tienes una botella al lado de la silla, vas al bar y bebes a ratos todo el día. ¿Cómo se supone que hay suficiente dinero para mantener a los hijos? ¿Cómo se les da de comer? ¿Cómo se les viste? Esas cosas son caras, son malas decisiones que toma la gente y los niños sufren las consecuencias. Así que mi hermano empezó a trabajar muy joven, a los 14 años, e intentó ayudar económicamente. Yo también hice todo lo posible para cuidar a los niños más pequeños. Quitaba la nieve, cortaba el césped y cuidaba a niños todo el tiempo. Mi tía llamó a mi madre y le preguntó si yo podría cuidar a sus bebés. Y mi madre dijo, claro que puede ayudar. Así que fui a cuidarlos, pero siempre decían que vivíamos muy lejos al otro lado de la ciudad y que tenía que quedarme a dormir. Yo era muy pequeña y mis tíos abusaron sexualmente de mí durante muchos años. Fue muy difícil y muy duro, pero para proteger a mi madre, porque mi tía era su mejor amiga, decidí seguir cuidando a los niños. Cuando tenía 15 años, mi tía llamó por teléfono y dijo, ¿puede Sheila venir a cuidar a los niños esta noche? Y oí a mi madre dijo, claro que sí. Cuando colgó, le dije, no volveré a ir jamás. Esperaba que con eso se acabara todo, que todo se acabara. Pero 1 hora después, mi tía volvió a llamar y preguntó que si puede ir mi hermana de 10 años a cuidar de los niños. Y en ese momento supe que tenía que proteger a mis hermanas, pasara lo que pasara. Todo salió a la luz y fue horrible. Se ocultó, nunca más se volvió a hablar del tema, pero yo protegería a mis hermanas. Tenía 18 años y estaba en la preparatoria. Conocí a un hombre, era increíble. Me conoció como persona, no sabía nada de mi pasado, solo me conoció en donde trabajaba. Me gustó mucho. Y unos meses después nos casamos. Así es que tuve 2 embarazos muy difíciles. Mi primera hija y yo estuvimos a punto de morir, pero Dios fue tan misericordioso que nos salvó la vida. 5 años después volví a quedar embarazada de mi segunda hija. Iba a ser una niña pequeñita y estuvimos a punto de morir de nuevo. En ambos casos, mi corazón se ablandó. Estaba tan enojada, supe que Dios estaba ahí y mi corazón se ablandó un poco más cada vez. Y Él fue maravilloso. Decidí que era hora de entregarme por completo a Dios. Así que un par de semanas después del nacimiento de mi segunda hija, yo oré y le pedí perdón a Dios. Le pedí que me ayudara a perdonar a esas personas que me habían lastimado. Ahora marcaría una diferencia en la vida de mis hijas para que ellas nunca conocieran el dolor y el sufrimiento que yo sufrí. Les daría una nueva vida con Dios al centro. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que no está presente, porque a veces puede estar muy callado, pero eso no significa que no esté obrando tras bambalinas para nada. Al final, Él está construyendo algo y trabajando para alcanzar la meta final, y esa meta final es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Pasamos de ser 2 personas a ser ahora 22. Y cada una es una bendición que Dios ha añadido a nuestras vidas, una a una. Él sigue bendiciendo a esta familia. Seguimos esforzándonos por mostrar bondad y generosidad, porque amamos a nuestro Señor. Le podemos agradecer a Sheila.
Algunos de ustedes saben esto, otros no lo saben, pero Sheila es mi suegra. Ellos son los fundadores de la iglesia CCV, Chana, Jason, mi esposa Jamie. Solamente quiero decir un par de cosas a Sheila el día de hoy. Gracias por ser tan valiente, no solo por decir tu historia, pero ser tan fiel que aun cuando no podías ver a Dios en esos momentos, no te quedaste enojada, amargada, sino que entregaste tu vida a Dios. Y lo que Dios ha hecho, ahora que lo podemos ver algo que es inimaginable. Miren a quién estamos viendo. Veo un legado de personas fieles. Toda esta familia tiene fe y nosotros realmente perdonamos en esta familia. Este es un valor interno de toda esta familia y esto viene de ti. Y yo quiero recordar que lo que a veces no nos damos cuenta de lo que está en el balance, de que tienes que mirar que lo que está en riesgo es que si tú no te mantienes dando pasos de fe a pesar de no ver a Dios, aquí tienes a una mujer que Dios parecía invisible, pero el día de hoy es su trabajo, su obra, su resultado es innegable. Así que yo creo que es muy apropiado que tú ores el día de hoy, no solo por las madres, sino por todos con esa fe que tú tienes. ¿Podrías hacer eso por nosotros? ¿Pueden orar conmigo? Padre Celestial, en este Día de las Madres te damos las gracias por todas las madres aquí, las madres nuevas, las madres que tienen adolescentes, las que tienen el nido vacío, las que están esperando y confiando en volverse mamás. Pero sabemos que para muchos es un día difícil. Algunas están sufriendo, algunas están llevando el peso del trauma, del abuso y algunas se preguntan, Dios, ¿dónde estás? El día de hoy te quiero recordar que solo porque no puedes ver a Dios no quiere decir que Él no está obrando. Yo sé lo que se siente sentirse invisible, el cuestionarte, el preguntarse si tú puedes ver mi dolor, pero Dios, tú estuviste ahí en todo momento. Tú estabas obrando cuando yo no podía verlo. Yo soy una prueba viviente de que el amor sana los corazones rotos, que el perdón nos hace libres. Tú puedes tomar las partes más oscuras de nuestra historia y volverlos en testimonio de tu gracia. Así es que el día de hoy, Padre, te pido por todas las personas que se sienten invisibles. Ayúdales a saber que tú les ves. Ayúdales a poder confiar de que tú estás trabajando aún cuando ellos no pueden verlo. Para la mujer que está sufriendo, por favor, ayúdala a perdonar para que tú puedas empezar una nueva vida en ella. Si yo puedo perdonar, ellas también. Si yo puedo sanar, ellas también. Si yo puedo romper las cadenas para la siguiente generación, ellos también. Ayúdanos a escoger el amor por encima del odio, que podamos sanar que podamos sanar en vez de escondernos. Y Padre, hazles saber que CCV los ama y que no están solos. En el nombre de Jesucristo, amén. Podemos agradecerle una vez más. Hola a todos. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Nos vemos la próxima semana para continuar con el libro de Esther. Hasta entonces.